debate y las discusiones de cuánto restringir, cuánto no, qué hacer con los trabajadores independientes, cómo ayudar a los comerciantes, bueno, todo lo que está relacionado, insisto, con la pandemia. Han crecido muchísimo los casos, vienen 2 meses complicados históricamente, que es mayo y junio, por la propagación de las enfermedades respiratorias, y en esa, de hecho, el propio ministro de Salud de la provincia decía anteayer, que no había que descartar que la cepa Manaos esté circulando en La Rioja, u otras cepas, y en esa situación de preocupación, donde el gobierno tiene que estar abocado a ver cómo resolver y pensar los problemas de la gente, las necesidades y todo lo que hace la cuestión sanitaria, anuncian el quintelismo una reforma constitucional. La verdad que es de no creer. Yo para nada estoy de acuerdo, y bueno, te invito a vos, Nicolás, a la gente que opine de esto, ¿no? A preguntar a la gente si qué cree que hoy hay que trabajar y pensar en lo que hace a la pandemia, a la salud, a la economía o a una reforma constitucional. Bueno, está abierta la consulta, para que ya los oyentes obviamente lo puedan ir respondiendo. Ahora le pregunto, diputado, sí. Esto claramente, creo que cualquier persona con 2 dedos de frente te va a decir, no podemos ponernos a discutir esto ahora que el problema sanitario es grave. Voy a tratar de entender el fondo y quiero saber si usted tiene alguna interpretación, diputado, de eso. El fondo tiene que ver con, o que es un gobierno que vive en un mundo muy paralelo al que vivimos el resto de los riojanos, intentan desviar la atención, instalar algún tema en la agenda para que no hablemos de estos temas, que sí, obviamente, lo dejan mal parado al gobierno, buscan algún rédito político pensando en las elecciones que viene, armar alguna estrategia para evitar una derrota. ¿Cómo lo ve, a esto que ha lanzado el gobierno? No, a ver, a mí me sorprendió, insisto, como a todos, instalar un tema o hablar de un tema que es totalmente alejado de la realidad de lo que pasa hoy en La Rioja y en el país, de las necesidades y las preocupaciones que tienen hoy los riojanos. No tiene nada que ver, insisto, me sorprendió, cuando leí ese tuit del gobernador, no lo entiendo, para nada hoy una necesidad, no es oportuno, sin discutir los temas que se plantean en una reforma. Además, algo que venimos sosteniendo, que es contradictorio. El gobernador junto con otros gobernadores vienen hace tiempo planteando suspender las PASO. Recordemos que este año tenemos elecciones PASO, que son en agosto, y después las elecciones generales, que se hacen en octubre. Entonces plantean, por un lado, suspender las PASO, atenta a la crisis sanitaria y todo lo que está pasando con la pandemia, pero por otro lado plantean una reforma constitucional que va a conllevar una elección para elegir convencionales constituyentes y reformar la Constitución. Sí, que es entonces, un gasto de dinero terrible. Un gasto de dinero y una elección. Y llevar a la gente a una elección, sí, sin duda. Bueno, pero del otro lado te pueden decir, sí, pero lo vamos a hacer en la misma elección que va a ser en octubre. De todos modos, la plata hay que gastarla para hacer la campaña de los convencionales constituyentes. Un dineral, una cantidad de recursos que, insisto, que no es el momento, y algo que sí vengo planteando hace tiempo y que no tengo duda que cuando yo tengo la oportunidad va a ser lo primero que hay que plantear en la provincia, que es las prioridades en el gasto de los recursos públicos. Lo que necesitamos es sentido común y escuchar a la gente. Y le doy un ejemplo, a ver, la provincia se endeudó en cerca de 2.000 millones de pesos a una tasa baja en el FIR, que es un fondo fiduciario del gobierno nacional, para la construcción del hospital de Chilecito. Me parece bien y aplaudo esa decisión. Ahora, crearon una empresa de colectivos provincial que costó 1.500 millones, con recursos, con fondos propios. Innecesario, que lo podíamos solucionar escuchando a los choferes de San Francisco que ya tenían la empresa funcionando con los colectivos. Claro, o sea, lo que me dice es, compramos una empresa y le sacamos un crédito para hacer un hospital, en vez de haber utilizado los dineros al revés. Tal cual, habría que está bien el préstamo para construir el hospital de Chilecito, pero con esa plata que se utilizó
para la empresa de transporte, 1.500 millones, se tendría que haber utilizado para construir otro hospital en la capital o en otro departamento. De hecho, veíamos ayer el hospital que se ha construido en la provincia de San Luis, que la verdad que se llena de envidia, de sana envidia, de ver cómo San Luis puede tener un hospital, cómo Catamarca el año pasado con el gobernador Jalil también tuvo un hospital. Nosotros llevamos un año, como todo el país, el mundo, con la pandemia, pero no hemos hecho inversiones en materia de infraestructuras, edilicia, ni hablar los sueldos de los médicos, de los enfermeros que vienen cansados, que son los que están al frente de esta batalla, de esta guerra. Y por otro lado, insisto, aparece ahora el kirchnerismo con una reforma constitucional inentendible. Entonces ahí es donde yo lo que planteo, que me parece totalmente inoportuno, alejado de la realidad, alejado de lo que le pasa a la gente, y ahí es donde lo que yo propongo y lo que entiendo y estoy convencido de que La Rioja puede hacer las cosas mejor, que los riojanos pueden estar mejor, que tenemos que fijar el orden de prioridades, cuáles son las prioridades de la gente, cuál es el perfil de provincia que queremos, si vamos a invertir en turismo, en ciencia y tecnología, en la industria del software, generar más fuentes de trabajo, pero no en cuestiones, insisto, que no hacen al desarrollo y al crecimiento de la provincia, y menos, insisto, a las necesidades y los problemas que tiene hoy el ciudadano de a pie. Diputado, en cuanto a los dineros que recibe la provincia, hoy hablábamos con Eduardo, según los informes que maneja él, La Rioja recibió en el último mes cerca de 7.000 millones de pesos aproximadamente. Eso, ustedes desde afuera, digo, desde el ámbito del Congreso, ¿se discute el dinero que llega a las provincias y cómo lo utilizan y si lo rinden como corresponde? Esos temas se hablan en la Cámara, claramente también que hay una ley de coparticipación que ya fija los porcentajes, sumado a los fondos que se han destinado por el tema del COVID. Y yo lo he dicho siempre, yo no me opongo a que La Rioja reciba más recursos, para nada. Lo que sí planteo es que cómo se ejecuta ese gasto, cuáles son las prioridades, los aumentos de los empleos públicos que vienen bajos. El último aumento que se dio fue malo, no alcanza para nada la plata, los sueldos están por debajo hoy de lo que se considera el nivel de índice de pobreza, de la canasta básica familiar. La plata no alcanza. Ayer voy a hacer una compra acá al supermercado mayor que está en el centro y una de las cajeras me planteaba, y ellos son privados, que el dinero hoy no alcanza. Entonces, sin duda es que en ese sentido tenemos que hacer las cosas diferentes. Bueno, yo soy convencido de que las cosas se pueden hacer diferentes. Nos convencieron de que La Rioja no tenía futuro y que lo único que debemos esperar es que envíen más dinero a la Nación. Yo creo que tenemos que generar otras alternativas para generar recursos, y convencido también de que podemos estar mejor. Si uno mira San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, claramente nos dejaron atrás, Nicolás. Y no es que son mejores ni tienen más riqueza que nosotros, simplemente se sentaron a pensar cómo generar recursos, cómo traer trabajo y hacer crecer la economía, y pensaron en los próximos 20 años y no están pensando en la próxima elección. La última que le hago, diputado, ¿tiene posición tomada sobre la realización de las PASO? Miren, el tema de las PASO que se está discutiendo, yo te diría hoy en la Cámara, en todas las reuniones que tenemos, reuniones de comisión, se habla primero del tema sanitario, sobre todo en los próximos 2 meses, y el otro tema que está relacionado es el tema de las PASO. Habría ya, no sé si un acuerdo, pero me parece que hay una coincidencia, o un punto de coincidencia por lo menos entre el oficialismo y la oposición, en posponerlas. Es decir, que no sean en agosto y en octubre, sino esperar hasta septiembre, noviembre más o menos. De hecho, hay un proyecto de 2 diputados radicales, Jacobiti y Carla Carrizo, que plantean esto, y en el oficialismo también hay un borrador en ese sentido. Pasarlas para más adelante. A ver, que creo que lo prioritario hoy es la salud, cuidando siempre la economía, sobre todo los trabajadores independientes, los comerciantes, las pymes, y en materia electoral alterar lo menos posible las reglas de juego. Diputado, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta luego, Felipe Álvarez. Totalmente en desacuerdo con esta idea de discutir una reforma de la Constitución en La Rioja.
Y en el tema de las PASO, todo parece indicar que va a haber una PASO en septiembre, dicen, y las generales en noviembre. Claro. El 12 de noviembre era una de las fechas que se hablaba para las generales y